Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karime de Los Ángeles Toledo Estudillo. Soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad Yespro. Este es un tema a tratar para la asignatura de didáctica contemporánea, la cual es impartida por el doctor Rosenbel Enrique Sánchez Carrillo. Bueno, para comenzar, el desarrollo de los factores de aprendizajes. Es un tema bastante amplio, bastante especial, creo que con muchas necesidades de tratarlo con mucho cuidado, puesto que creo que se tiene demasiados deseos por este tema, pero también demasiados vacíos que se han dejado a lo largo de la constitución de las teorías pedagógicas. Bueno, los temas a tratar en esta ocasión son básicamente entender y aplicar las teorías del aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje, síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos. Las teorías de aprendizaje, bueno, la realidad es que hay una gran constitución de estas a partir de aportaciones desde el punto psicológico, neurológico, sociológico, antropológico, filosófico, y si bien el autor en el que nos estamos basando para hacer esta actividad no contempla cuestiones políticas, económicas, administrativas y hasta globales, bueno, también son importantes de considerar, puesto que, por ejemplo, en mi caso yo soy una fiel defensora de la teoría del capital humano con la teoría de recursos y capacidades. Son teorías económicas y que tienen un fin globalizador. Las tendencias actuales en la educación es que ésta sea integral, ¿no? Para que podamos tener a ese egresado con las cualidades necesarias para poder competir tanto en su contexto inmediato como en un contexto global. Lo que se busca es describir aquellos procesos mediante los cuales los seres humanos aprenden para elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para empezar, creo que la educación siempre ha existido, ¿no? Pero aquí el gran detalle es que creo que no se ha prestado la suficiente atención justamente en elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto teórico como desde el punto propio de los individuos, de tal manera que aprendan a aprender sobre sí mismos para potencializar las formas en que aprenden. Bueno, en la particularidad de esta actividad, bueno, vamos a tratar tres perspectivas: el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo. Bueno, esta agrupación de teorías tiene por objeto ser, como digámoslo así, las más ideales de acuerdo a los tiempos en que vivimos. Y bueno, el conductivismo, como lo sabemos, surge por ahí del siglo XX con los aportes de Iván Pavlov, aun cuando se le determina a otro autor ahora sí que el valor, pero la realidad es que emana de este. El aprendizaje hacia la repetición a partir del recuerdo, por eso nos encontramos en asignaturas como matemáticas, contabilidad, finanzas, en las cuales el acto de repetir constantemente operaciones nos permite la mayor practicidad hasta que llega un momento en que nos facilita la realización de estas operaciones. Los principios de esta teoría es la evaluación previa para determinar de dónde se comienza. A veces, lamentablemente, por ejemplo, cuando se ingresa a un posgrado, véase maestría, nos encontramos con estudiantes de perfiles ajenos. A mí me ha tocado en el caso de personas del área de derecho o psicología ingresando a áreas ya sea de mercadotecnia o finanzas, y realmente se les complica. Entonces en ese punto pues se les da material para medianamente nivelarlos, ¿no? Puesto que a lo mejor alguien diría, oye, ¿por qué no los nivelas en ese momento? Bueno, porque resulta que la gran mayoría de los estudiantes en estas áreas normalmente sí toman mucho en cuenta la dinámica de venir egresados de un perfil similar, y aparte pues tenemos ya un un temario que nos indica cuáles son los temas, y hay temas que representan prácticamente casi un semestre para verlo, y el querer hacer eso ahora sí que en el periodo de un mes, que es normalmente como se imparten las clases de posgrado, pues resultaría en la pérdida ahora sí más que nada para los alumnos que ya tienen conocimientos previos.
Énfasis en primeros pasos para poder avanzar. Bueno, yo siempre he pensado que no es posible enseñarle al niño sin antes haberle enseñado a hacer primeramente la bolita y después el palito. Lamentablemente también a veces en algunos lugares se nos exigen determinadas cualidades, pero hay que considerar este aspecto. Uso de refuerzos para mejorar el desempeño, pistas para asegurar la asociación que tienen. Lamentablemente también hay que plantearnos este punto. Personalmente yo doy clases a nivel licenciatura y maestría y esto me lleva de repente a algunas situaciones especiales. Esta parte del conductismo nos ha enseñado a veces a generaciones pues ya que tienen mucho tiempo que salieron de estudiar, o en su defecto también todavía nos encontramos con jóvenes que apenas van egresando de la carrera y ahora sí que de fases primarias o básicas no se les enseñó esta parte de de la asociación. Entonces, por mucho que a veces uno trata de hacerlo, resulta muchas veces complicado. De hecho, me ha tocado que me digan, es que es complicado, y les digo, bueno, es que estoy asociando con tu contexto, con tu área, puesto que, por ejemplo, en mi caso soy económico administrativo y de repente me toca dar clases a alumnos que no tienen nada que ver, por ejemplo, a licenciados en farmacobiología, en nutrición, en derecho, en psicopedagogía, claramente desde mi área, y tengo que vincular esas partes. Algunos sí lo hacen, también es una cuestión de que el alumno se preste para que lo podamos hacer. Por otra parte, el cognitivismo en los años 60, aproximadamente del siglo XX, perdón, bases a partir de los aportes de Piaget en 1920, el aprendizaje se genera cuando se promueve el procesamiento mental. Los principios es el énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Y recalco lo mismo que dije anteriormente, es importante que ahora sí que toda la fase del estudiante se trate mucho esta parte de participación. Sabemos muy bien que esta parte activa del alumno muchas veces por parte de personalidad no quiere ser activo. Sin embargo, es necesario esta pauta de generar que ellos hablen, ¿no? Aún dentro de su introvertismo tienen que participar. Sin embargo, hay grupos que a veces lo llegan a tomar como un acto de agresión, como que no son muy gratos a esta actividad. La estructuración del cómo hacemos que procesen esta situación, la organización de los temas y la secuenciación de información. Lamentablemente creo que no sé si es una cosa particular en las universidades o en los niveles de posgrados, no me refiero a todas las instituciones, de repente generan lo que es un temario planteado, no es mala onda, desde el punto desestructurado. No sé si lo toman de un libro o de dónde lo toman ahora sí su temario, pero por ejemplo me tocaba dar clases a alumnos de nutrición y las partes básicas, los conceptos, estaban en un sentido, en un sentido inverso. Tendría que hablar primeramente de lo que es la FAO, que es ahora sí que el Organismo Internacional de Cuestiones de Alimentación, y al final los conceptos de economía. Realmente reducían la parte de economía nutricional a un criterio muy pequeñito. Entonces lo que hice fue replantearlo al revés para después llevar a los alumnos a plantear un proyecto basado ahora sí en la parte economía con la relación de las metas propias de la FAO. Entonces me encuentro con eso, también me encuentro de repente con conceptos avanzados de un programa, pongámosle mercadotecnia estratégica, sin antes ver mercadotecnia básica. Bueno, continuando con esta dinámica, el constructivismo surge igual en los años 60, en el siglo XX, a partir de los aportes de David Ausubel, se basa en las experiencias y redescubrimiento, generándose aprendizajes significativos. Los principios es el énfasis en el contexto,
Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos en el contexto? Artesanos, industria de gran dimensión, control por parte del estudiante, presentar información en una amplia variedad de formas. Eh, por ejemplo, a mí me tocaba estar en un lugar donde realmente no hay industria, y realmente prácticamente era una comunidad. Entonces a veces teníamos que recurrir a lo que conocían, ¿no? O los comentarios de los mismos compañeros que han tenido un poquito más de experiencia de haber salido de esas comunidades. El control por parte de los estudiantes y presentar información en una amplia variedad de formas. Yo comento mucho esta parte, me ha tocado esta dinámica de alumnos que son dentro de un mismo grupo, diferentes semestres y diferentes programas de estudios, y eso lleva a que de repente un alumno ya prestó, ya captó la idea, pero el otro alumno no. Entonces, a manera de que todos puedan comprender hasta dónde puede llegar, por ejemplo, una asignatura, ahora sí que yo lo que trato es mucho de hacerlos participantes de la actividad, y los ejemplifico de acuerdo a las necesidades que lleguen a tener. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, he tenido alumnos de nutrición contra alumnos de agroindustrias, en los que los de agroindustrias como que tienen muy entendidos que van a producir un alimento, que van a tener animales para vender, y que eso va a generar que tengan que tener actividades comerciales. Por otra parte, el nutriólogo asume que no las tiene, cuando en realidad sí la tiene. Entonces, bueno, ellos lo plantean, le digo, es que, ok, a lo mejor los compañeros de agroindustria, ok, van a proporcionar un producto, pero también pueden proporcionar un servicio como es asesoría. Y por la otra parte, los nutriólogos, pues lo que generalmente venden son servicios, pero también pueden vender productos, pero se tienen que aperturar, ¿no? Ok, nos podemos encontrar con un tipo de clientes, por ejemplo, me toca que ellos están muy concentrados o estaban en una comunidad, y los precios que colocaban eran muy pequeños, y yo les decía, bueno, ellos mencionan, a la gente no le agrada pagar mucho. Y digo, es que son temas de salud. Otra de las tantas cosas, no puedes mal acostumbrar a un cliente a esa situación, porque por ejemplo mencionaban un servicio, pero era bastante amplio y el precio era muy pequeño. Entonces yo les decía, bueno, es que en realidad eso conlleva más criterios, si lo puedes vender, a lo mejor y te apoyas de personal extra, pero necesitas también tú saber ofrecer al cliente hasta dónde llega la dimensión. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les recalcaba a los de nutrición es, todo mundo busca un nutriólogo cuando recién empieza el año, pero a lo largo de 2 meses, al no ver resultados, la gran mayoría de las personas los abandonan. Entonces, ok, el siguiente cliente que vas a tener va a ser aquel que lo mande el médico porque tiene por ahí una situación crítica de salud, pero ¿cómo lo vas a conquistar, no? Y entonces yo siempre les mencionaba, tú tienes que educar al paciente o al cliente justamente para adecuarlos. Por ello, por ejemplo, ellos mencionaban que no les gustaba mucho lo que es nutrición poblacional, puesto que la mayoría de la población, aun cuando se les dé información de lo que no deben hacer o de cómo sería un plato del buen comer con base en los alimentos que están dentro de su región o su zona geográfica, la gente no entiende. Entonces, bueno, en alguna ocasión, con un grupo un poco más receptivo, lo platicábamos y yo hablaba mucho de, bueno, insisto, no soy pedagoga, pero sí les insistía, ¿no? Es que tienes que ir educándolos de manera un poco, pues, calmada, tranquila, lógicamente que las personas entienden, pero también a veces es aterrizar el conocimiento que tú tienes al lenguaje que ellos manejan, ¿no? Y yo, bueno, continuando, ¿qué necesitamos observar? Teorías, los aspectos a relacionar. Bueno, para empezar, por ahí ya hemos visto ahorita 3 teorías,
Algunos de los puntos que pueden llegar a ser complejos es que pueden llegar a ser contradictorias, parciales al criterio que se analiza, pero hay que considerar que en realidad cada una tiene metodologías que se pueden emplear de acuerdo al momento o a las necesidades que se tengan. Tenemos criterios, por ejemplo, conductista, bajo grado de procesamiento, cognitivista, la solución de problemas o procedimientos, constructivistas, nivel superior como solución de problemas de nivel heurístico. Sin embargo, hay que concebir una cosa, por ejemplo, las teorías, si bien son buenas, muchas veces la gran mayoría de los docentes somos especialistas en un tema, más no somos especialistas en la parte pedagógica, y cuando nos hablan justamente de estas tres teorías, no sabemos, más allá de la teoría, el cómo llevarlo a la práctica. Bueno, entonces tenemos que considerar que, por ejemplo, los objetivos de la educación nos plantea este autor que nos lleva a la revisión de la taxonomía de Bloom, la cual nos permite darnos cuenta de lo que queremos que se aprenda, considerando la clasificación afectivo, psicomotor y cognitivo. Desde mi perspectiva sí he ocupado esta taxonomía, pero lo he ocupado ¿en qué sentido? Lo he ocupado en el sentido de decir, ok, vamos a plantear el nivel de investigación que voy a proponer para generar esto. Y de hecho, tengo que considerar que me tocó en alguna ocasión un docente en nivel maestría que nos planteó una evaluación basándonos en todos los verbos que comprende la taxonomía de Bloom. Entonces fue un examen bastante, pues en parte fácil, pero al mismo tiempo complejo, porque era cada uno de los verbos nos llevaba a un nivel de identificación dentro de la conceptualización de diversas lecturas, ¿no? Entonces sí fue algo complicado, pero creo que esa actividad que realizó el doctor, la verdad es que era muy buena, y que creo que habría que tomar en consideración, no sé, cursos, talleres, en las cuales nos enseñaron un poquito más de eso, y bueno, claro, también en sinergia con los estudiantes para que pudieran comprender de los puntos. Puesto que, por ejemplo, bueno, aquí voy a plantear una dinámica. Estaba viendo la dinámica de una universidad, bueno, un grupo en el cual alguien planteaba cómo veían sus asignaturas, y entonces alguien mencionaba que la asignatura que le parecía que no tenía nada que ver era contabilidad. El estudiante era un estudiante del área de mercadotecnia, y bueno, me tomé el atrevimiento de comentarle al estudiante la razón del por qué es importante la contabilidad, ¿no? Y que bueno, valdría la pena un siguiente ejemplo. Voy a plantear dos. Y le comentaba yo al joven, mira, la contabilidad es importante porque dentro de las empresas el contador es uno de los personajes profesionales más importantes, bueno, de los que más se les considera, puesto que con base en ellos se puede determinar qué cantidad de dinero tiene la empresa, cantidad de deuda, cantidad de activos y pasivos que tiene. Y a partir de la propuesta que tú le hagas como mercadólogo, él te va a determinar si es posible, viable o no, la participación dentro de una nueva inversión. Pero para eso se lo debes de llevar muy bien argumentado desde el sentido de cuánto cuesta, qué precio vas a darle a ese producto y cuál va a ser la rentabilidad. Y la mayoría de las veces es al profesional que se le considera como el enemigo, puesto que casi siempre te va a decir que no. Y eso normalmente pasa porque no está argumentado lo que le estás proponiendo. Entonces, si tú no lo comprendes, pues estás mal. Aparte, con base en lo que el contador te dice que representan los costos para hacer un producto, también te lleva a la dinámica de poder determinar el precio, que claro, hay otros mecanismos para establecer el precio, pero una de las bases fundamentales para generar un precio son tus costos, y los costos los tiene bien contemplados el contador. Bueno, ok.
Ya lo he mencionado en otro momento, en muchas universidades por alguna razón extraña confunden contabilidad con finanzas y lamentablemente si bien tienen una estrecha relación, son primero es contabilidad y después es finanzas. No va primero finanzas y después contabilidad. Entonces, cuando se le plantean en un programa de estudios la dinámica de de meter finanzas y al revisar los temas te das cuenta que es contabilidad o que es finanzas y los alumnos no han llevado contabilidad, ahí se comete un error dentro de los objetivos de educación, puesto que no va a haber una base evolutiva del conocimiento entre lo que podría ser un procesamiento a nivel básico a un nivel superior. Otro aspecto a considerar es el sistema educativo. Se basa en 3 criterios. Lo que se busca es facilitar el desarrollo personal, profesional y la integración social de las personas. Aquí, por ejemplo, voy a plantear algo que me ha tocado a mí tratar. Yo tengo ya 7 años estudiando el tema de los hoteles, en el tema específico de capital humano. Y uno de los defectos que hay es que, bueno, en un estado que no voy a decir, no hay el interés por justamente plantear capacitación por el personal. Pues, ¿cómo lo sé? Bueno, pues porque lo que es el Politécnico, con otras universidades en los diferentes estados, Secretaría de Economía, elaboraron lo que son agendas regionales 2013-2018 y en estas justamente pues hicieron una recopilación de las industrias y ahí en la parte de hoteles menciona que por ejemplo los dueños de los hoteles mencionan que a las personas no les interesa justamente capacitarse, ¿no? Y también refieren los estudios que no hay una vinculación entre universidades y los sectores productivos. Bueno, lamentablemente, como comento, este tema de capital humano y de los hoteles, ya tengo 7 años trabajándolo. Actualmente me encuentro justamente haciendo la tesis en la misma temática, capital humano, pero desde el punto de gestión del conocimiento para generar un mapa curricular. Y bueno, me está tocando la parte de recolección de datos, ¿no? Y la realidad es que no hay disposición. Los únicos hoteles que yo he tenido a bien a considerar que tienen claro esto son los hoteles que son de cadena, puesto que tienen universidades dentro de toda su organización y comprenden. De hecho, me tocó esta semana justamente sentarme con alguien de uno de estos hoteles y fue una plática bastante grata. Entonces, lamentablemente el sistema educativo no ha logrado hacer una vinculación buena con los sistemas económicos, de tal manera que pues exista justamente ese desarrollo personal, porque si mientras no exista nos vamos a encontrar con algo, jóvenes que quizás quieran trabajar y quieran estudiar y no lo puedan hacer, porque muchas veces, de hecho a mí me tocó en la maestría, que me dijeran que dejara la maestría para que me permitieran dar el trabajo, puesto que no me iban a dar permiso de asistir a las clases. Bueno, sí, pero hasta las 5 de la tarde y mis clases empezaban a las 2 y terminarían a las 7 de la noche, prácticamente se perdería toda la clase. Otro punto importante a considerar en el sistema educativo es que busca promover el desarrollo cultural, económico y social del país. Insisto y recalco lo anterior, hay una fuerte desvinculación. Quienes realicen estos planes de sistema educativo realmente no lo toman desde un punto interdisciplinar, y ahora sí que considerando no solamente las palabras, sino realmente los profesionales y el conocimiento de cada uno de los contextos. Por eso tenemos resultados que realmente se desfasan. Por otro punto, hay que considerar que un egresado en el campo laboral con habilidades para que le resulte en bienestar y pueda contribuir en el desarrollo social. Lo que yo mencionaba en el punto 1 sobre que no existía esa vinculación, tiene una implicación.
Se considera que los egresados de ese estado en las áreas de turismo no tienen las competencias necesarias para tener dentro de la organización puestos de alta dirección. Se les considera como operativos. Entonces, desde ahí pues hay una problemática. De hecho, a lo mejor piensen, ¿no? A lo mejor no te has acercado a los organismos. Me he acercado y los organismos se supone que están colaborando conmigo y la respuesta es nula. De 80 encuestas que casi termino de entregar, si mucho llevo 7 encuestas recopiladas. Por otro punto, hay que considerar los entornos laborales, las tendencias globales con mayores niveles de demanda en cuanto a las competencias específicas y búsqueda de aspectos como el dominio del área o disciplina, habilidades de comunicación, gestión del tiempo. Bueno, todos estos aspectos. Aquí hay si bien el sistema educativo tiene sus propios criterios, aquí creo que los entornos laborales no están comprendiendo en algunos ámbitos la necesidad de que dentro de sus propios entornos laborales hay un aprender. No se limita al egresado que llega y busca trabajo y lo coloca en un puesto de trabajo, sino que aquí en este punto los entornos laborales, que es la base de mi tesis, es justamente la gestión del conocimiento dentro de los centros laborales. Bueno, por otro punto, el modelo actual de docencia nos plantea la unificación de sistemas universitarios. En este punto la lectura nos lleva al punto europeo. Seguramente va a llegar un momento que exista la unificación de sistemas universitarios en el país, lo cual sería grato en cierta forma, pero también yo creo que va a ser algo bastante complejo, puesto que entre docentes, áreas geográficas, desarrollos económicos, hay necesidades diferentes. Docentes organizados, bueno, pues, definitivamente, y el alumno sujeto activo. Uno de los puntos claves creo que es primeramente hacer al alumno activo y a los docentes que pues de alguna manera ya nos encontramos dando clases, pues también tomar en cuenta el punto de aprender a reaprender, ¿no? Selección de metodologías docentes y evaluación y competencias para aprender de manera autónoma y continua. Creo que este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque las competencias para aprender de forma autónoma creo que no se las hemos dado a los alumnos básicamente en ningún nivel educativo. Son muy pocos los alumnos que a veces nos encontramos con esta cualidad abierta en la que van, agarran el libro, repasan y cuando llegas a clase tienen una duda y la comentan y la expresan y sale todavía de algún tema que todavía estamos por visualizar, mientras que algunos se quedan justamente con lo que entienden. De hecho, me he tocado por ahí en algún lugar la dinámica de aprendizaje inverso, si no me equivoco, y se supone que es el alumno el que tiene que haber llegado ya con una lectura previa, comentando sus dudas, y la realidad es que por mucho que se supone que esa universidad tiene este planteamiento, no existe realmente ese alcance, ¿no? Llegas, les tratas de hacer esa dinámica y los alumnos sencillamente no están a esa par. Y eso pasa a nivel licenciatura y muchas veces a nivel posgrado, lamentablemente. Asumen que todavía van a tomar una clase como en el pasado. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo nos define qué es las competencias, y las competencias nos las lleva como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Abarca los conocimientos, las actitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados en que se aplican y dominan en un contexto específico. Bueno, esto es desde el punto de una organización internacional de trabajo, pero también es el punto en que debemos recordar que las competencias que le demos a un alumno justamente lo van a llevar al contexto laboral. Por otra parte, las metodologías. Nos encontramos con docentes y evaluación. Hay una lección, los docentes tenemos en algunos puntos
Una forma en que nos enseñaron a nosotros fue la lección magistral. Lamentablemente esa lección es aplicable muchas veces desde el punto de una conferencia, más no desde un punto de una clase. Otra, los grupos reducidos. A mí personalmente me agrada mucho esta dinámica, los grupos reducidos, puesto que tienes la oportunidad de prestarles atención clara a los alumnos. La investigación supervisada, el trabajo de laboratorio, el sistema autoinstructivo, el estudio individual. Lo adecuado pues es no caer en una postura extrema y combinar metodologías, recordar que la dinámica genera estímulo y la retención. Bueno, esta es una parte en que nosotros como docentes nos tenemos que ir vinculando en que cada uno de los grupos tiene sus propias particularidades, el perfil profesional, las formas, y yo una de las cosas que mucho hago con mis alumnos justamente es cuestionarles qué son las cosas que les agradan, cómo les agrada. Y una de las cosas que les pido de siempre, también esta dinámica de ser activos diciéndome, ¿sabes qué? Esta actividad quizás nos gustaría realizar para generarla. La evaluación sumativa, formativa o diagnóstica. Bueno, la diagnóstica es normalmente la que planteamos cuando conocemos al grupo a manera de identificar el nivel de conocimientos que tienen previamente a nuestra asignatura. La sumativa, pues normalmente la consideramos como desde este punto de un valor numérico, que lamentablemente pues sabemos muy bien que eso tampoco define realmente el nivel de desempeño o aprendizaje que toma el alumno. La formativa pues sí complementa estos criterios en donde sobre todo, por ejemplo, a mí me toca mucho trabajar con alumnos en los que se trabajan por aprendizaje basado en proyecto. Y a mi parecer, eso es uno de los criterios que más tomo en consideración, ¿no? La dinámica de ver cómo va el alumno con base en lo que está ejecutando. Y lamentablemente, pues en otras me toca la dinámica de un examen, ¿no? Que a veces solamente es conceptual, ¿no? Porque de hecho en algunas universidades me toca la dinámica que me digan no te metas en problemas y hazlo solamente con exámenes de opción múltiple. Es importante considerar la retroalimentación. Yo siempre le digo a los alumnos de posgrado, dudo que tu trabajo pueda estar mal a este nivel, sin embargo considero que podrías mejorar o considerar este otro aspecto, ¿no? Actividades con criterios evaluables que sean claros ante los alumnos. Lamentablemente a veces esta parte de las metodologías de evaluación en algunas instituciones no lo tienen tan claro. En algunas instituciones, por otro lado, nos dan cursos justamente para que tengamos muy claro que esos criterios sean dados a conocer de tal manera que el alumno tenga claridad con lo que está siendo evaluado. Los mecanismos que faciliten la asimilación de contenidos de acuerdo a los contextos, a la edad, a las experiencias. Por eso yo planteo de repente cuando empieza un semestre hacer preguntas a veces hasta en qué trabajan o si tienen alguna experiencia de a lo mejor de un pequeño negocio, justamente para tomar de ahí elementos. Las competencias se adquieren de un desarrollo progresivo. Bueno, ahí es algo bastante importante. Ya lo mencionaba anteriormente. Es importante considerar que primero le enseñamos a un estudiante que 1 más 1 son 2 y no podemos plantearle de principio al alumno dividir 170 entre 40. ¿no? Sin antes haberlo enseñado justamente a sumar. Lamentablemente algunos programas de estudios no tienen este análisis de cómo están sus temarios, o también habemos docentes que no tomamos en cuenta esta situación en la cual pues si no sabe lo básico no va a poder saber lo continuo. Entonces también son criterios a considerar. Las herramientas nos encontramos con que son didácticas, son medios potenciadores de aprendizaje para reforzar las habilidades del docente, la capacidad de aprendizaje del estudiante, debiendo considerar que estas tienen que ser organizadas, se tienen que comunicar y se tienen que motivar para darle
el uso para que les agrade a los estudiantes. Las conductistas nos encontramos con imágenes para hacer prestar atención a los sucesos, por ejemplo, datos en imágenes para mejorar la asociación y la repetición. Recordemos, esta repetición dentro de algunas dinámicas es necesario. Por ejemplo, yo como docente del área económico-administrativo de repente siento que mis alumnos se lo saben todo muy claro, ¿no? Sobre todo los de mercadotecnia, que traen la dinámica de investigación, y lamentablemente no es así. Entonces tenemos que estar recalcando una y otra tantas veces como sea necesario. Pues, de hecho, yo puedo ser el ejemplo más claro de esa dinámica. Yo estudié en bachillerato, justamente mi área era ciencias y humanidades vinculadas con el área económico-administrativo. Cuando entró a la carrera, estudio negocios, y eso me lleva a sentir que me aburría, ¿no? Cuando entro a la maestría, en un curso nos dan justamente elementos de administración nuevamente. Y como que ahí fue cuando ya comprendí, ¿no? Ya comprendí esta parte de la importancia de la repetición. Y ya estudio ciencias administrativas, y es un replantear para volverte un poco hasta más analítico. El refuerzo positivo de todo aquello que pues sí, en efecto, el alumno ha hecho, los ejemplos, la motivación. Lamentablemente hay condicionantes del entorno que a veces hacen que el alumno no esté en la mejor sincronía, y es necesario justamente la motivación para comprender el valor de lo que se les está enseñando. La mnemotecnia para la asociación mental y las herramientas cognitivistas, el óptimo pensamiento de la información de tal manera que sea asimilable se basa a partir de esquemas, resúmenes, formularios, ejemplos y la motivación. Los constructivistas nos plantean el rigor mediante la fundamentación. Creo que esta es una de las partes más importantes. Personalmente me agrada, ¿por qué? Porque considero que esa es una de las partes que lamentablemente se está perdiendo. Muchos jóvenes ya no quieren estudiar justamente por la dinámica del aprender a hacer, pero no el aprender al saber por qué lo hacen. Entonces nos encontramos con esta dinámica del rigor mediante la fundamentación. Volver sobre el contenido, lo que yo mencionaba anteriormente, eso hay partes donde de repente los alumnos no logran comprender la relación entre un tema y el otro, ¿no? La importancia, estimular la participación. Yo siempre les digo, no importa que te equivoques, finalmente estás para aprender, ¿no? Y nadie nos vamos a reír. Y de repente algunos alumnos hacen asociaciones bastante extrañas, pero que si lo analiza uno terminan teniendo sentido. Apoyo del docente. Creo que eso es una de las partes que creo que ha venido a ser algo bueno, porque, pues, por ejemplo, en lecturas pasadas que hemos tenido, pues, en niveles, por ejemplo, universitarias, es complicado para los alumnos dar continuidad ahora sí que a su vida estudiantil por problemas económicos, sociales, familiares, ¿no? Entonces se necesita el apoyo del docente, las tutorías para el estado de ánimo. Entonces sí son cuestiones que lamentablemente creo que muchas veces todas estas herramientas no nos dan cursos o capacitaciones justamente para aprenderlo a hacer. Entonces muchas veces como docentes universitarios cometemos el error de asumir que ya lo saben hacer, y cuando vemos los resultados nos encontramos con algo que no es claro. Que claro, también creo que es importante que estas herramientas no se limitaran solamente a dárselas a los alumnos, sino de explayarlo dárselo a los alumnos, justamente para que ellos también puedan comprender la razón de lo que se hacen y también asuman parte del compromiso y responsabilidad de lo que representa su aprendizaje. Enseñanza, aprendizaje, síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos.
Bueno, la selección del enfoque, necesidad de determinar procesos y teorías a utilizar en la formación y en la investigación. Bueno, un factor fundamental que nos menciona este autor es el hecho de formar docentes investigadores desarrollando investigaciones educacionales y socializar los resultados. Lamentablemente nos encontramos en una vida o en un contexto nacional en el que esto es bastante complejo. Nos encontramos con universidades, con el enfoque de docente investigador, pero desde el punto del área que estudia y no desde la razón del por qué hay determinada cantidad de estudiantes que reprueban, por ejemplo, bioquímica, ¿no? Es el 2. Yo asumo, de hecho yo lo asumo así, a lo mejor estoy mal, porque en algunas universidades se asume como está reprobado el alumno porque no le importa, pero si un grupo completo reprueba, creo que el problema no es precisamente el alumno. Quizás sí tenga cierta nivel de responsabilidad, pero en realidad hablaríamos de que quizás sea una parte del docente o el cómo está, a lo mejor no está utilizando herramientas que permitan justamente la adecuación del conocimiento. Aprendizajes significativos, la búsqueda teórica. Esa búsqueda teórica justamente de relacionar, por ejemplo, en áreas, en profesionistas de docentes que no conocen estos, cómo identificarlo, ¿no? La sistematización de cultura, la selección de ideas y constructos para la identificación de conceptos claves para identificar el nuevo saber. Lamentablemente, pues como ya lo había mencionado, no venimos muchas veces desde un enfoque pedagógico y eso hace que se nos complique. Pero algo que creo que es bastante bueno de considerar es que actualmente hay actualización de programas de estudios. De hecho, me tocó participar en uno en el área de mercadotecnia y la dinámica estaba planteado justamente en los temas de mercadotecnia, pero también estaba en la dinámica de plantearse la docencia y la investigación desde el punto de la mercadotecnia. Ay, perdón. La enseñanza-aprendizaje, esto dentro de los entornos, es la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del entorno, dentro de ese entorno que conocen, no desde ese otro entorno que le estamos quizás comentando pero que no conocen. Los comportamientos y atribuciones que parten de estrategias para potencializar el aprendizaje y mejorar el rendimiento académico, considerando que esto parte de la relación entre docentes y estudiantes. Por ejemplo, a mí me tocó estar 10 meses en una comunidad. En esa comunidad me tocó estudiantes de farmacobiología, farmacobiología, sí, farmacobiología, y tuvieron conmigo la asignatura de mercadotecnia. Y bueno, es una materia bastante amplia y posteriormente a eso nos tocó lo que es lo, lo, la materia de formulación de proyectos, la cual estaba vinculada con la materia de cosmetología. Y el detalle que se tomó es que esa materia que era de la mía estaba muy amplia, tenía muchísimo trabajo necesario a llevar y pues esto yo no lo sabía, que se iba a vincular y esto conllevó a que les decía a los alumnos, bueno, de haber sabido eso un poquito antes, seguramente hubiéramos mejorado un poquito más el rendimiento, considerando que algunos puntos los hubiéramos analizado desde la materia de mercadotecnia. Pero bueno, no se logró. Considerando esto, parte también de la relación entre docente y estudiantes, yo lo que hice con esta asignatura de formulación de proyectos que estaba aparte relacionada con la asignatura de con alumnos de alimentos y agroindustrias, es que yo les planteé que como era en esa comunidad, que se vincularan entre todos para la búsqueda de la información de lo que era, por ejemplo, el estudio de mercado. Porque dentro de los alumnos de farmacobiología, de hecho, habían 3 grupos, ¿no? O sea, 3 equipos. Entonces, aparte de los 3 grupos. Entonces, ellos sí se organizaron, eso les permitió reducir mucho del trabajo que tenían que realizar. Los otros alumnos, como que, no sé, su personalidad era bastante apática y se dejaron ir de lado
claro, después se dieron cuenta de como quien dice, de la intención mía y de que hubiera sido importante haberlo considerado. Luego, por otra parte, es necesario instruir al alumno en valores, en creencias, en liderazgo, trabajo en equipo, estrategias empresariales y reflexión. Esto desde un punto de que finalmente es necesario que el alumno sea integral. Por ejemplo, creo que ya lo había mencionado, me tocaba a estos alumnos de farmacobiología con la materia de cosmetología dentro de lo que es mi asignatura tocaba la dinámica de colocarle un precio al producto. Lamentablemente el precio que le colocan los alumnos es un precio de acuerdo a la ideología de la doctora en cosmetología, ¿no? Una porque pues era ahora sí que la autoridad, la vicerrectoría, y otro tenía muchos años que la conocían, pero yo aún cuando me lo comentaron, sí les hice ver que había una manera de justificarlo todo, ¿no? Y era la parte justamente teórica, no era como llevarle la contra, ¿no? Sino simplemente justificarlo con base en las teorías, ¿no? Y cómo están los mercados también, ¿no? Pero lamentablemente ya la personalidad de esos alumnos pues ya quedó concentrada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos eran alumnos de 10º semestre, ¿no? Entonces, lamentablemente eso genera o habrá generado un egresado de carrera con capacidad limitada, basada ahora sí que en la autoridad y no basada en la razón. Que claro, a lo mejor alguien diga, pero es que ¿cómo le vas a llevar la contraria a la autoridad? No es llevarle la contraria, simplemente es dar una respuesta basada ahora sí en la reflexión y en la buena argumentación, ¿no? Por otra parte, la renovación de la evaluación de la teoría y la práctica es mejorar los procesos de enseñanza a aprendizaje, fortalecer y destacar prácticas externas en instituciones y organizaciones y representan contexto favorable para la comprensión aplicada. En alguna universidad nos tocó ya intentar trabajarlo en la dinámica de tener un solo proyecto por semestre, considerando las asignaturas y vinculándolas entre todas. Lamentablemente ahí también hay que considerar, a veces a las instituciones educativas se les olvida algo. La cultura organizacional. La cultura organizacional, que no es un tema propiamente del área pedagógica, si no hay esa vinculación, es difícil que a veces entre maestros nos llevemos, y al último al que sacrificamos es al alumno, que es el que va a tener que sufrir toda la dinámica para hacer esta actividad. Otra de las cuestiones que se planteó fue que, como ya lo comentaba anteriormente, a veces no hay esa vinculación entre las universidades y las industrias. Pero bueno, un mito que vine a desafiar ahora fue que lamentablemente creo que el problema no es muchas veces la institución educativa, sino es muchas veces los sectores industriales que no están comprendiendo que mientras ellos no se acerquen a la universidad se van a topar con personas que quieran colaborar con ellos que quizás no tengan las competencias necesarias, y eso va a llevar a situaciones más graves, porque pues a lo mejor en este momento todavía vas y recurres a egresados de universidades que sí tengan esas competencias, pero si no se da retroalimentación entre institución educativa e industria, la enseñanza-aprendizaje no va a poder tener esa renovación y evaluación entre la teoría y la práctica. El enfoque centrado en procesos, a partir de la base cognitivo-social-cultural, retoma elementos de Piaget y Vygotsky en cuanto al conocimiento como un proceso de serie de información y en diferentes capas, ¿no? Es un proceso que nos lleva al razonamiento, al procesamiento de información, a la obtención de respuestas inmediatas. Reitero, este enfoque centrado en procesos a veces se está dejando, no a veces, creo que se está dejando de lado, y creo, a mi parecer, a lo mejor estoy mal,
se está reduciendo algunos conocimientos que deberían tener los alumnos. Y eso está generando que muchas veces no se esté llegando a ese aprendizaje cognitivo centrado en procesos, simplemente se está llevando desde el punto de la inmediatez y no está llevando justamente a un razonamiento propio. Proponer, nos debemos de promover, la construcción de un conocimiento multidisciplinario y transformador. Una de las cosas que me gusta mucho a mí es tratar de hacer comprender a los alumnos justamente esta parte, que una actividad, por ejemplo, de mercadotecnia tiene una estrecha relación entre cultura política, economía, educación para el consumidor, sociología, antropología, psicología también, de hecho, y y les llevo mucho, de hecho nosotros como mercadólogos tratamos mucho de ver eso. Lamentablemente algo que yo siempre he mencionado es a veces no se toma tan en serio y de repente, ¿y cómo lo puedo deducir? Al momento de revisar todo un expediente me doy cuenta de que lo toman desde la parte relativa. Entonces no están comprendiendo que finalmente, por ejemplo, un consumidor piensa en elegir, por ejemplo, una pasta de diente, pero ¿cómo toma esa decisión? Está basado en partes culturales, en su lengua, en su economía, en cómo está organizada la familia, en cómo lo educaron, cuál es su perfil profesional. Eso le lleva justamente a que tenemos que conocer cómo es ese cliente para proponerle esa pasta dental. O en su defecto, que ese cliente que queremos no esté dentro de nuestras capacidades todavía, tenemos que educarlo justamente. ¿Y cómo se educa? Bueno, enseñándole el producto, comentándole los ingredientes, las certificaciones, los beneficios que va a tener, la importancia de que, por ejemplo, sea un producto un producto verde, que aparte le enseñemos un poquito de química, lo cual le refiere la buena protección bucal, ¿no? Por ejemplo. Los fundamentos, la interiorización, la influencia de los entornos, de entornos educativos y la participación. Y bueno, creo que en esta parte, reitero la parte importante en la que el alumno tiene que ser activo, la familia tiene que ser, estar ahí presente, también motivando, estando consciente, pues sobre todo de la parte psicológica, ¿no? Emocional. La sociedad también tiene que contribuir a la participación justamente para que ese alumno, más allá del aula, pueda aprender la actividad y no solamente la teoría, que es lo que a veces lamentablemente llega a suceder. El constructivismo desde la enseñanza-aprendizaje, pues ya lo mencionaba, tiene que ser activa en un cumplimiento de métodos, de medios y de organización, con un docente investigador enfocado en la actividad y en la comunicación educativa de lo que está pasando en cuanto a la necesidad tenemos un grupo y ese alumno, por ejemplo, me tocó la última experiencia, nada agradable, la realidad, de un grupo de 8 alumnos de mercadotecnia justamente, y los 8 alumnos me tocó en la primera clase encontrarme con 3 alumnos, intermitentemente entraban y salían de la clase, es una clase en línea de 5 horas. Al finalizar, los temas son muy grandes, entonces es una materia bastante amplia, investigación de mercados, y para finalizar mi clase nada más me quedaba un alumno. Fue así como wow, ¿no? En la siguiente clase me tocó encontrarme con 2 alumnos. Uno me parece que repetía, otra estaba, pero también de manera muy intermitente. Fue así como que ahora tengo 2 alumnos. Y al momento de recibir tareas, pues estaban desfasadas, ¿no? Creo que habría recibido 3. En la última clase tuve 3 alumnos, pero me parece, porque creo que eran de primer semestre,
Ya para esas alturas ya se había dado de baja una de las alumnas que había entrado en la primera y la segunda clase. Y al finalizar de recibir las tareas, me encuentro con solamente 2 tareas. Había una alumna que decía que sí lo iba a subir, pero nunca llegó la tarea. Hubo una alumna que se estuvo comunicando conmigo, pero ya fuera del tiempo, ahora sí que autorizado por la institución para asignar calificaciones. Estuvo comunicándose conmigo como por una semana, 15 días, pero a lo largo, bueno, yo cuando ya entrego mis calificaciones, pues le comento, ¿no?, a mi coordinación justamente esta situación de pues la ausencia de los alumnos, que había 2 alumnas por ahí con la intención de entregar actividad, pero pues que había pasado algo que no comprendía. No comprendía, ahora sí yo, en el sentido de no saber por qué me había pedido como asesoría para algunos puntos, pero al final no me entregó la actividad. Y pues que era importante considerar a los alumnos, darle ahí un taller, un curso sobre criterios de APA, los criterios un poquito más profundo, o establecer talleres como complementarios, puesto que como que no estaban comprendiendo, ¿no? Como la fase de estar ya dentro de una maestría. Y se supone que a cada final de asignatura te evalúan. Y no sé, tengo la impresión que el grupo desapareció por completo, en el sentido de que creo que se dieron de baja, o habrán quedado 3 alumnos, no sé, desconozco, pero esa parte de comunicación educativa creo que es muy importante, porque lamentablemente, si no, también que va sucediendo en esta dinámica. Vamos construyendo alumnos que posiblemente van a egresar, pero que van a egresar con deficiencias y que más adelante posiblemente den clases y van a generar una nueva generación con deficiencias, ¿no? Y cuando la intención justamente es que exista esta dinámica. Y bueno, por otra parte, el constructivismo desde la enseñanza al aprendizaje, pues nos plantea la experiencia, ¿no? Lamentablemente, muchas veces la experiencia no se logra obtener. Por ejemplo, en este caso que menciono de la asignatura con este grupo, pues había actividades de experiencia, pero por ejemplo la primera clase sí era de 5 horas, pero las siguientes 2 clases eran de 3, y se necesitaba el uso de software, ¿no? De codificación de datos y cosas así que representan por lo menos 3 horas, nada más eso. Pues lo que me tocó a mí es subirles un video para justamente hacer la actividad. Se tenía por ahí la dinámica de otro software, y yo ahí lo que hice fue plantearles ahora sí la generación de la cuenta para el software, y que entraran y que medianamente, pues ya saben, ¿no?, darle clic aquí, darle clic allá, y que comentaran. Pero lamentablemente esa parte pues no se obtuvo. ¿Por qué no se obtuvo? Porque lamentablemente también a veces, tanto lo digo como docente como lo digo como alumna, no se tiene esa actitud para ir por un poco más, ¿no? Y bueno, para finalizar, estas son mis fuentes y pues muchas gracias.